¿Alguna vez has golpeado a alguien tan fuerte que el sonido resonó en toda la habitación, solo para descubrir que acabas de sellar tu propio destino? Esa pregunta me persigue cada noche. Me despierto sudando, reviviendo ese momento una y otra vez. El momento en que mi arrogancia casi me cuesta la vida. Antes de sumergirte en esta historia, quiero que sepas algo. Esto no es solo entretenimiento. Es una confesión. Es la verdad cruda sobre cómo un hombre que controlaba las calles con miedo aprendió que el verdadero poder no se encuentra en la violencia, sino en la humildad. Si estás buscando una historia que te mantenga despierto toda la noche, que te haga cuestionar todo lo que crees sobre el poder y el respeto, entonces quédate. Porque lo que estoy a punto de contarte cambiará tu forma de ver el mundo. Espero que estén cómodos, porque esta historia es larga, intensa, y una vez que comiences, no podrás parar. ¿Hace calor donde estás? ¿Frío? No importa. En unos minutos, estarás tan absorto en mi historia que olvidarás todo lo demás. Ahora, déjame presentarme correctamente. Mi nombre es Dante Rossi. Y esta es la historia de cómo pasé de ser el jefe de la mafia más temido de la ciudad a arrodillarme frente a un rey, rogando por mi vida, todo por una bofetada que nunca debí dar. Déjame mostrarte cómo se veía mi triunfo. Imagina esto. Estoy de pie en el salón del trono del Palacio Real, rodeado de guardias armados, con el rey de la ciudad mirándome desde su trono. Su hija, la mujer a la que abofeteé, está a su lado. Pero aquí está lo impactante. No estoy muerto. Estoy vivo. Y en mis manos tengo algo que nadie esperaba. Una oportunidad de redención. Pero estoy adelantándome. Déjame empezar desde el principio. Hace 3 años, yo era diferente. Tenía 26 años y acababa de heredar el imperio criminal de mi padre. No pedí esa vida, pero la acepté. ¿Por qué? Porque creía en ciertas cosas. Creía que el respeto se ganaba con miedo. Creía que el poder significaba que las reglas no aplicaban para mí. Creía que si eras lo suficientemente fuerte, lo suficientemente despiadado, nadie podría tocarte. ¡Qué equivocado estaba! En ese entonces, yo era el rey de las calles. Controlaba todo, las drogas, las armas, los negocios ilegales. Si querías operar en mi ciudad, necesitabas mi permiso. Si me cruzabas, desaparecías. Así de simple. La gente temblaba cuando escuchaba mi nombre. Los policías miraban hacia otro lado. Los políticos aceptaban mis sobornos. Yo era intocable. O eso pensaba. Verás, cuando tienes tanto poder, empiezas a creer que las reglas normales no aplican para ti. Te vuelves arrogante. Impaciente. Peligroso. Y fue esa arrogancia la que casi me destruyó. Todo comenzó un jueves tranquilo por la noche. Era febrero, hacía frío afuera, pero yo estaba caliente por dentro. Acababa de cerrar un trato importante. Millones de dólares. Un nuevo territorio bajo mi control. Mis hombres y yo decidimos celebrar. Así que elegí uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. No porque la comida fuera buena, sino porque quería que todos vieran que yo podía ir a donde quisiera, cuando quisiera. Entré al restaurante con 6 de mis hombres. Todos vestidos de negro. Todos armados. Todos listos para responder si alguien se atrevía a faltarme el respeto. El momento en que crucé esa puerta, todo cambió. Las conversaciones murieron. Los tenedores se detuvieron a mitad del camino hacia las bocas. Incluso la música suave de fondo pareció demasiado fuerte. Podía sentir los ojos de todos sobre mí. Miedo. Respeto. Incomodidad. Eso era lo que yo quería. Eso era poder. Caminé lentamente, con confianza, como si el lugar ya me perteneciera. Porque en mi mente, así era. Todo en esta ciudad me pertenecía. El personal se puso nervioso de inmediato. Los meseros se movían más rápido, más cuidadosamente. Nadie quería problemas. Nadie quería ser el que arruinara mi noche. Tomé asiento en la mejor mesa, la que tenía vista a todo el restaurante. Desde allí podía ver todo. Controlar todo. Hice mi pedido. Filete. Vino caro. Lo mejor que tenían. Y esperé. Pero no por mucho tiempo. Yo no era un hombre paciente. Nunca lo fui. 5 minutos pasaron. Luego 10. Todavía no había señales de mi comida.
Miré alrededor y vi a una mesera atendiendo otras mesas. Se movía con calma, con propósito, pero sin prisa. Estaba sirviendo a una pareja mayor que claramente había estado allí antes que yo. Eso me molestó. Chasqueé mis dedos. Ella no volteó. Chasqueé de nuevo, más fuerte. Todavía nada. Uno de mis hombres se levantó para llamarla, pero yo lo detuve. Esto era personal ahora. Cuando finalmente terminó con la pareja mayor, se acercó a mi mesa. No se veía asustada. No se veía nerviosa. Se veía calmada. Profesional. Sí, preguntó con educación. ¿Dónde está mi comida?, exigí. Mi voz era baja pero amenazante. La estoy preparando, señor. La recibirá en breve, pero primero debo atender a los clientes que llegaron antes que usted. Esa respuesta no me gustó para nada. ¿Sabes quién soy?, pregunté, inclinándome hacia adelante. Sí, señor. Pero las reglas del restaurante son claras. Todos son atendidos en el orden en que llegan. Mis hombres intercambiaron miradas. Algunos parecían sorprendidos. Otros parecían divertidos. Nadie le hablaba así a Dante Rossi. Nadie. Sírveme ahora, ordené. No fue una petición. Fue una orden. Ella no respondió. Simplemente se dio la vuelta y continuó sirviendo a los otros clientes, aquellos que habían estado esperando mucho antes de que yo entrara. Eso fue cuando mi paciencia se rompió. Me levanté tan rápido que mi silla cayó hacia atrás con un golpe fuerte. El restaurante entero se quedó en silencio. Caminé hacia ella, mi sangre hirviendo. Nadie me ignora. Nadie. Antes de que pudiera pensar, antes de que pudiera detenerme, mi mano se levantó y la abofeteé con fuerza en la cara. El sonido resonó en todo el restaurante. Jadeos llenaron el aire. Ella se tambaleó hacia atrás, sosteniendo su mejilla. Pero en lugar de miedo, sus ojos ardían con rabia. Y entonces gritó. Lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. ¿Me golpeaste? Te haré pagar por esto. Me reí. Fue una risa fría, cruel. Me harás pagar por qué, me burlé. ¿Quién diablos te crees que eres? Ella me miró directamente a los ojos. Sin miedo. Sin vacilación. Sabrás quién soy cuando termine contigo. Algo en su voz me detuvo. No era una amenaza vacía. Era una promesa. Por primera vez en años, sentí algo extraño. No era miedo exactamente. Era incertidumbre. Nadie, absolutamente nadie, me había hablado así y había vivido para alejarse caminando. Su valentía me perturbó. En lugar de ordenar castigo, en lugar de hacerla pagar ahí mismo, simplemente me di la vuelta y salí del restaurante. No toqué mi comida. No dije otra palabra. Solo me fui. Esa noche, no pude dormir. Sus palabras resonaban en mi cabeza una y otra vez. Sabrás quién soy cuando termine contigo. ¿Quién era ella? ¿Por qué no tenía miedo? ¿Qué sabía que yo no sabía? A la mañana siguiente, todo cambió. Varios autos de lujo, caros, se detuvieron afuera de mi mansión. Hombres poderosos salieron. No eran mis hombres. Eran hombres que yo reconocía. Hombres que trabajaban para el rey de la ciudad. Habían venido a escoltarme. No para matarme. Para llevarme al palacio. Mi corazón se hundió. ¿El palacio? ¿Por qué el rey quería verme? Y entonces supe. De alguna manera, de alguna forma, esa mesera estaba conectada con él. Dentro del palacio, la verdad fue revelada. La mesera era la hija del rey. Me quedé congelado. Mis piernas se debilitaron cuando me di cuenta a quién había golpeado. Caí de rodillas, rogándole al rey que tuviera misericordia. Después de un largo silencio, el rey perdonó mi vida, pero emitió una advertencia que nunca olvidaré. Nunca volverás a levantar tu mano contra mi hija. Fui liberado. Pero mi mente estaba en caos. ¿Por qué la hija del rey trabajaría como mesera? Pero antes de contarte eso, antes de revelarte toda la verdad, quiero que te tomes un momento. Si esta historia ya te tiene enganchado, si ya estás invirtiendo emocionalmente, haz clic en me gusta. Suscríbete al canal. Comparte esto con alguien que necesite escuchar sobre humildad, poder real y redención.
Porque lo que viene a continuación va a cambiar todo lo que pensabas que sabías sobre el verdadero poder. Ahora, déjame llevarte de vuelta. Déjame mostrarte quién era yo antes de ese jueves fatídico. Déjame mostrarte cómo un hombre que controlaba todo perdió todo en un solo momento. Y como una mujer que no tenía nada me enseñó lo que realmente significa tener poder. Para entender cómo llegué a ese momento, necesitas conocer mi historia. Necesitas entender quién era Dante Rossi antes de convertirme en el monstruo que abofeteó a una mujer inocente. Crecí en las calles de esta ciudad. Mi padre, Giovanni Rossi, era el jefe de la mafia más poderoso que esta ciudad había visto. Él construyó su imperio desde cero, con sangre, sudor y violencia. Cuando yo era niño, lo admiraba. Lo veía como un héroe. Un hombre que tomaba lo que quería y no le pedía permiso a nadie. Pero había un precio por ese poder. Mi madre murió cuando yo tenía 8 años. No de enfermedad. No de un accidente. Fue asesinada por los enemigos de mi padre. Una bala destinada a él la alcanzó a ella. Recuerdo ese día como si fuera ayer. La sangre. Los gritos. La forma en que mi padre ni siquiera lloró en su funeral. Solo apretó la mandíbula y dijo: «Esto es la guerra». Desde ese día, mi padre me entrenó. No para ser un niño normal. No para tener amigos o ir a la escuela como los demás. Me entrenó para ser su sucesor. Me enseñó que el mundo era cruel, que solo los fuertes sobrevivían, que la debilidad era la muerte. Dante me decía: en este mundo, hay 2 tipos de personas, los que toman y los que dan. Nunca seas de los que dan. Siempre toma. Siempre controla. Siempre domina. Yo le creí. Cada palabra. A los 16 años, cometí mi primer crimen importante. A los 18, maté a mi primer hombre. A los 20, ya era la mano derecha de mi padre. Y cuando él murió, cuando un ataque al corazón se lo llevó a los 58 años, heredé todo. El imperio. El poder. El miedo. Tenía 23 años cuando me convertí en jefe. Y durante los siguientes 3 años, expandí ese imperio. Hice crecer el negocio. Tomé más territorios. Gané más dinero. Me volví más temido. Pero también me volví más solo. Verás, cuando eres el jefe de la mafia, no tienes amigos reales. Tienes aliados. Tienes empleados. Tienes personas que te temen o te respetan por conveniencia. Pero nadie te conoce realmente. Nadie se preocupa por ti como persona. Tenía a mis hombres: Marco, mi mano derecha, un hombre brutal pero leal. Tenía a Luca, mi contador, quien manejaba todo el dinero sucio. Tenía a Ángelo, mi consejero, quien me aconsejaba sobre estrategia y política. Pero ninguno de ellos era mi amigo. Eran mis empleados. Y si alguna vez dejaba de pagarles, si alguna vez mostraba debilidad, me traicionarían en un segundo. Así es la vida en la mafia. Confías en nadie. Amas a nadie. Solo sobrevives. Durante esos 3 años, había una regla que nunca rompí. Nunca lastimes a civiles inocentes sin razón. Mi padre tenía esa regla. Los civiles no son el enemigo, decía. Son los que mantienen la ciudad funcionando. Atácalos y toda la ciudad se volteará contra ti. Era una buena regla. Práctica. Pero esa noche, en ese restaurante, rompí esa regla. Y cambió todo. Después de que me escoltaran al palacio, después de que caí de rodillas frente al rey, después de que él perdonó mi vida, me enviaron de regreso a mi mansión. Pero algo había cambiado dentro de mí. No era el miedo a la muerte. Había enfrentado la muerte antes. No era el rey. Había tratado con hombres poderosos antes. Era ella. La hija del rey. La mesera. Su nombre era Isabella. No podía sacarla de mi mente. No solo porque casi me costó la vida, sino por algo más. Algo que no podía explicar. Esa noche, después de regresar a casa, le ordené a Luca que investigara todo sobre ella. Quiero saber todo, le dije. ¿Dónde creció? ¿Dónde fue a la escuela? ¿Por qué diablos trabaja como mesera cuando es la hija del rey? Luca regresó 2 días después con un archivo grueso. Lo que leí me dejó atónito. Isabella no era solo la hija del rey. Era su única hija. Su orgullo y alegría. Pero a diferencia de la mayoría de la realeza,
Ella no vivía en el palacio. No asistía a fiestas elegantes. No se rodeaba de lujo. Vivía en un apartamento modesto en el centro de la ciudad. Trabajaba en diferentes restaurantes, cafeterías y tiendas por toda la ciudad. No porque necesitara el dinero. Su padre era uno de los hombres más ricos y poderosos del país. Trabajaba porque quería entender a la gente. El archivo decía que cuando tenía 18 años, le pidió a su padre permiso para vivir como una persona común. Quería conocer las luchas de la gente ordinaria. Quería ayudar sin usar su título o su riqueza como ventaja. Su padre, aunque preocupado, aceptó. Pero con una condición: siempre tendría guardias secretos vigilándola. Ella nunca los vería, nunca sabría dónde estaban, pero siempre estarían allí. Durante los últimos 5 años, Isabella había trabajado en docenas de lugares. Había servido comida, limpiado mesas, lavado platos. Había escuchado las historias de madres solteras luchando por alimentar a sus hijos. Había consolado a ancianos que estaban solos. Había ayudado a jóvenes a encontrar trabajos. Y lo había hecho todo sin revelar quién era realmente. Hasta que yo llegué. Hasta que la abofeteé delante de todos. Hasta que sus guardias secretos informaron al rey. Cerré el archivo y me senté en silencio durante mucho tiempo. ¿Qué tipo de persona hace eso? ¿Qué tipo de persona renuncia a todo ese privilegio, todo ese poder, solo para lavar platos y servir comida? No tenía sentido para mí. En mi mundo, el poder era todo. El dinero era todo. ¿Por qué alguien lo rechazaría voluntariamente? Marco entró a mi oficina esa noche. Me vio mirando el archivo. Jefe, dijo, ¿qué vas a hacer con respecto a ella? No lo sé, admití. Y esa fue la primera vez en años que había admitido no saber algo. El rey dijo que no vuelvas a tocarla. Eso es suficiente, ¿verdad? Debería serlo, dije. Pero no lo era. Porque algo en esa mujer me había cambiado. Algo en su valentía, su propósito, su completa falta de miedo ante mí, había plantado una semilla en mi mente. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si todo lo que mi padre me enseñó estaba equivocado? ¿Y si el verdadero poder no venía del miedo, sino del respeto? No de tomar, sino de dar. Esos pensamientos me aterraban. Porque si eran ciertos, entonces toda mi vida había sido una mentira. Pasaron las semanas. Intenté olvidarla. Intenté enfocarme en el negocio. Pero no podía. Y entonces cometí un error. Decidí verla de nuevo. No para lastimarla. No para amenazarla. Solo para entender. Descubrí que estaba trabajando en una pequeña cafetería en el lado pobre de la ciudad. Fui allí disfrazado, sin mis hombres, sin mi ropa cara. Solo jeans y una chaqueta con capucha. La observé desde lejos. La vi servir café a una anciana que claramente no tenía dinero. La vi sentarse con ella y hablar durante 20 minutos. La vi pagarle el café con su propio dinero. Luego la vi ayudar a un hombre joven a llenar una solicitud de empleo. Pasó 1 hora con él, enseñándole cómo presentarse mejor. La vi rechazar una propina de un cliente rico, diciéndole que se la diera a alguien que la necesitara más. Y me di cuenta de algo. Esta mujer no estaba fingiendo. No estaba haciendo esto por atención o para sentirse bien consigo misma. Realmente se preocupaba. Realmente creía que podía hacer una diferencia. Y eso me asustó. Porque si ella podía creer en algo así, si ella podía vivir de esa manera, entonces ¿qué excusa tenía yo? Estaba a punto de irme cuando ella me vio. Nuestros ojos se encontraron. Por un momento, vi reconocimiento. Luego vi algo más. No era miedo. No era odio. Era curiosidad. Salió de detrás del mostrador y caminó hacia mí. Mi corazón latía fuerte. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a hacer? Se detuvo frente a mí. ¿Viniste a golpearme de nuevo?, preguntó. Su voz era calmada, pero había un borde en ella. No, dije. Y era verdad. Entonces, ¿por qué estás aquí? Esa era una buena pregunta. ¿Por qué estaba allí? No lo sé, admití por segunda vez en mi vida. Ella estudió mi rostro durante un largo momento. Estás confundido, dijo finalmente. No era una pregunta. Era una afirmación. Sí. Bien.
La confusión significa que estás pensando. Pensar significa que hay esperanza para ti. Se dio la vuelta para irse, pero la detuve. Espera. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué trabajas en lugares como este cuando podrías tener cualquier cosa que quisieras? Ella se volteó para mirarme de nuevo. Porque tener todo no significa nada si no entiendes a las personas que no tienen nada. Porque el privilegio sin propósito es solo desperdicio. Porque quiero saber qué es realmente importante. ¿Y qué has aprendido? Que la gente es más fuerte de lo que crees. Que la bondad es más poderosa que el miedo. Y que los hombres como tú, los hombres que piensan que el poder viene de controlar a otros, son en realidad los más débiles de todos. Sus palabras fueron como un golpe en el estómago. Tengo que volver al trabajo, dijo. Pero si realmente quieres entender, no me observes desde lejos. Ven y trabaja. Trabajar. Sí. Trabaja aquí. Sirve café. Limpia mesas. Habla con la gente. Aprende lo que es ganarse la vida honestamente por una vez en tu vida. Se alejó antes de que pudiera responder. Esa noche, me fui a casa más confundido que nunca. ¿Trabajar en una cafetería? Yo. Dante Rossi, jefe de la mafia, ¿sirviendo café? Era absurdo. Era imposible. Era exactamente lo que necesitaba. Pasaron 3 días antes de que tomara una decisión. 3 días de darle vueltas a sus palabras en mi mente. 3 días de cuestionarlo todo. Finalmente, hice algo que nunca pensé que haría. Regresé a esa cafetería. Esta vez, no como observador. Como solicitante. Isabella estaba detrás del mostrador cuando entré. Levantó la vista y, por un segundo, vi sorpresa en su rostro. Luego, una pequeña sonrisa. No pensé que volverías, dijo. Yo tampoco. Entonces. Respiré profundo. Dijiste que si quería entender, debería trabajar. Así que aquí estoy. Ella cruzó los brazos. ¿Hablas en serio? Sí. Dante Rossi, el jefe de la mafia más temido de la ciudad, quiere trabajar en mi cafetería. Sí. Ella se rió. No fue una risa cruel. Fue genuina. Casi alegre. Está bien, dijo. Pero hay reglas. Primera regla. Aquí no eres el jefe. Yo soy la jefa. Segunda regla. No hay armas. Tercera regla. Tratas a todos con respeto, sin importar quiénes sean. Cuarta regla. Si me golpeas o golpeas a alguien aquí, te mato yo misma. ¿Entendido? Entendido. Bien. Empieza mañana. 6 de la mañana. No llegues tarde. Así comenzó la parte más extraña de mi vida. Al día siguiente, me levanté a las 5 de la mañana. No había hecho eso desde mis días de entrenamiento con mi padre. Me puse ropa simple, jeans y una camiseta, y conduje hasta la cafetería. Isabella ya estaba allí, preparando todo. Llegas temprano, dijo, sorprendida. Dijiste 6. Son 5:45. Impresionante. Tal vez haya esperanza para ti después de todo. Me enseñó cómo funcionaba todo. Cómo hacer café. Cómo tomar pedidos. Cómo limpiar las mesas. Cómo hablar con los clientes. Todo era nuevo. Todo era humillante. Pero también era liberador. Durante la primera semana, cometí todos los errores posibles. Quemé el café. Derramé bebidas. Olvidé pedidos. Los clientes se quejaron. Pero Isabella fue paciente. Más paciente de lo que merecía. Cálmate, decía. Respira. Recuerda, estas personas no son tus enemigos. Son solo personas que quieren un buen café. Lentamente, mejoré. Y algo extraño comenzó a suceder. Empecé a disfrutarlo. Había un hombre mayor llamado Roberto que venía todas las mañanas. Pedía lo mismo, café negro, sin azúcar. Al principio, solo tomaba su pedido y se lo daba. Pero con el tiempo, empezamos a hablar. Me contó sobre su esposa, que había muerto el año anterior. Me contó sobre su soledad. Sobre cómo esta cafetería era lo único que esperaba cada día. Había una mujer joven llamada Carmen que estudiaba enfermería. Trabajaba 2 empleos y apenas dormía.
Pero siempre tenía una sonrisa. Siempre era amable. Había familias, estudiantes, trabajadores, cada uno con su propia historia, su propia lucha. Y por primera vez en mi vida, los vi. Realmente los vi. No como peones. No como herramientas. No como amenazas. Como personas. Isabella notó el cambio en mí. Estás aprendiendo, dijo una noche después de cerrar. ¿Aprendiendo qué? Que el poder real no viene de controlar a las personas. Viene de conectar con ellas. Estábamos solos en la cafetería. El resto del personal se había ido. Era solo ella y yo, limpiando las últimas mesas. ¿Por qué haces esto?, pregunté. ¿Por qué me das esta oportunidad? Te golpeé. Te lastimé. Deberías odiarme. Ella se detuvo y me miró. Sí, deberías. Pero veo algo en ti. Veo a un hombre que fue criado en la violencia, que nunca conoció otro camino. Veo a alguien que está confundido pero dispuesto a aprender. Y creo que las personas merecen segundas oportunidades si realmente quieren cambiar. ¿Y si no puedo cambiar? ¿Y si esto es todo lo que soy? Entonces has desperdiciado tu vida. Pero no creo que lo hagas. Creo que eres más fuerte de lo que piensas. Sus palabras me tocaron de una manera que nunca había experimentado. Durante las siguientes semanas, trabajé en esa cafetería todos los días. 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Luego regresaba a mi vida real, manejando el negocio de la mafia por la noche. Mis hombres estaban confundidos. Jefe, dijo Marco una noche, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás trabajando en una cafetería? Porque necesito entender algo. ¿Entender qué? ¿Por qué todo lo que mi padre me enseñó se siente vacío ahora? Marco no tenía respuesta para eso. Pero la situación se volvió más complicada. Un día, mientras servía café, reconocí a alguien. Un hombre sentado en la esquina. Su nombre era Víctor Molina. Era el jefe de una organización rival. Un enemigo. Nuestros ojos se encontraron. Él me reconoció también. Me tensé, esperando problemas. Pero él solo asintió. Un reconocimiento silencioso. Luego volvió a su café. Isabella notó la tensión. ¿Lo conoces?, preguntó. Sí. Es peligroso. Muy peligroso. Va a causar problemas. No lo sé. Pero Víctor no causó problemas. De hecho, se convirtió en un cliente regular. Venía todas las tardes, pedía café, se sentaba solo. Después de una semana, finalmente hablamos. Nunca pensé que vería a Dante Rossi sirviendo café, dijo con una pequeña sonrisa. La vida es extraña, respondí. ¿Por qué estás aquí? ¿Es algún tipo de tapadera? No. Es personal. Él estudió mi rostro. Estás cambiando. Es tan obvio. Para alguien que te conoce, sí. La pregunta ¿es real o solo un acto? Es real. Bien. Porque el mundo necesita menos hombres como nosotros solíamos ser y más hombres como podríamos ser. Esa conversación me quedó grabada. Pero entonces sucedió algo que cambió todo. Una noche, después de cerrar la cafetería, estaba caminando hacia mi auto cuando escuché gritos. Isabella. Corrí hacia el sonido y la vi en el callejón detrás de la cafetería. 3 hombres la rodeaban. Uno tenía un cuchillo. Dame tu dinero, exigía. No tengo dinero, dijo Isabella, su voz firme pero asustada. Mentirosa. Vimos cuánto sacaron de la caja registradora. Mi sangre hirvió. Todos mis viejos instintos regresaron. Estos hombres estaban amenazándola. Necesitaban ser castigados. Pero entonces recordé sus palabras. La bondad es más poderosa que el miedo. Salí de las sombras, sin armas, con las manos arriba. Hey, dije con calma. No hay necesidad de violencia. Los 3 hombres se voltearon hacia mí. ¿Quién diablos eres?, preguntó el líder. Solo alguien que quiere ayudar. Miren, sé que necesitan dinero. Todos lo necesitamos. Pero lastimarla no va a resolver sus problemas. Cállate o te mato también. Di un paso adelante, sin miedo. Adelante. Pero primero, déjame hacerte una oferta.
¿Cuánto necesitan? 500. 1000. Les daré 2000 ahora mismo si dejan a esta mujer en paz. El líder dudó. Tienes 2000. En mi billetera. Pueden tomarla. Solo déjenla ir. Los tres hombres intercambiaron miradas. Lentamente, saqué mi billetera y se la mostré. Había más de 5000 en efectivo. Siempre llevaba efectivo. Tómenla, dije. Toda. Solo váyanse. El líder agarró la billetera, contó el dinero y asintió a sus amigos. Vámonos. Se fueron corriendo. Isabella me miró, sorprendida. ¿Acabas de darles todo tu dinero? Sí. ¿Por qué? Podrías haberlos vencido fácilmente. Probablemente. Pero tú me enseñaste que la violencia no es la única respuesta. Me enseñaste que hay otro camino. Ella sonrió. Una sonrisa real, genuina. Dante Rossi, tal vez realmente estás cambiando. Pero esa noche, mientras conducía a casa, me di cuenta de algo. No solo estaba cambiando. Me estaba enamorando de ella. Y eso era peligroso. Porque en mi mundo, el amor era debilidad. Y la debilidad te mataba. Pero por primera vez en mi vida, no me importaba el peligro. Solo me importaba ella. Y eso lo cambió todo. Los siguientes meses fueron los más extraños de mi vida. Durante el día, era Dante Rossi, el jefe de la mafia. Manejaba negocios sucios, tomaba decisiones brutales, mantenía mi imperio funcionando. Pero por las mañanas, de 6 a 2 de la tarde, era simplemente Dante. Un empleado de cafetería. Un hombre tratando de aprender algo nuevo. Vivir esta doble vida estaba desgarrándome. Una noche, estaba en una reunión con mis hombres. Estábamos discutiendo un problema con una banda rival que estaba invadiendo nuestro territorio. Necesitamos enviar un mensaje, dijo Marco. Algo violento. Algo que les haga entender que no pueden simplemente tomar lo que es nuestro. Hace 3 meses, habría estado de acuerdo sin pensarlo. La violencia era la única respuesta que conocía. Pero ahora... ¿Y si hay otra forma?, pregunté. Todos en la sala se quedaron en silencio. Me miraron como si hubiera perdido la cabeza. «¿Otra forma?», repitió Marco. «Jefe, esta es la mafia. No hay otra forma». «Siempre hay otra forma». «¿Cómo qué? ¿Sentarnos y hablar sobre nuestros sentimientos? ¿Tomar café juntos?» Algunos hombres se rieron. Pero yo no. Podríamos negociar. Dividir el territorio. Establecer límites claros. Eso es debilidad, dijo Luca. Si mostramos debilidad, todos pensarán que pueden aprovecharse de nosotros. No es debilidad. Es inteligencia. La violencia cuesta dinero. Cuesta vidas. Atrae atención de la policía. Una negociación inteligente nos ahorra todo eso. Marco se inclinó hacia adelante. Jefe, ¿qué está pasando contigo? Has estado actuando extraño últimamente. ¿Es por esa mujer? La mesera. Todo el salón se tensó. Déjala fuera de esto, dije, mi voz baja y peligrosa. Es difícil dejarla fuera cuando está cambiándote. Te está haciendo suave. No es suave tomar decisiones inteligentes. No, dijo Marco, poniéndose de pie. Pero es suave cuando empiezas a preocuparte más por servir café que por proteger tu imperio. Nos miramos fijamente durante un largo momento. Finalmente, Ángelo, mi consejero, intervino. Dante tiene razón, dijo. Una negociación podría funcionar. Y si no funciona, siempre podemos volver a la violencia. Pero probemos primero el camino inteligente. Marco no se veía feliz, pero asintió. Está bien. Pero si esto falla, lo hacemos a mi manera. Trato. Organizamos una reunión con la banda rival. Fue tensa. Hubo amenazas. Pero al final, llegamos a un acuerdo. Dividimos el territorio de manera justa. Establecimos reglas claras. Y funcionó. Pero Marco no estaba impresionado. De hecho, parecía resentido. Y debería haberlo notado. Debería haber visto las señales de advertencia. Pero estaba demasiado distraído. Demasiado enfocado en Isabella. Cada mañana en la cafetería, hablábamos más.
Nos conocíamos mejor. Ella me contó sobre su vida en el palacio. Cómo se sentía atrapada. Cómo todos la trataban como una princesa frágil en lugar de una persona real. Por eso trabajo aquí, dijo. Porque aquí, soy solo Isabella. No la hija del rey. Solo una mujer sirviendo café. Y la gente me habla de verdad. Me cuenta sus problemas reales. Y puedo ayudar de verdad. Tu padre sabe cuánto trabajas. Sabe que trabajo. Pero no sabe exactamente cuánto o dónde. Tiene guardias que me vigilan en secreto. Pero les he pedido que mantengan distancia. Quiero privacidad. Quiero ser normal. ¿Y qué hay de matrimonio? ¿Familia? No espera que te cases con algún príncipe o político importante. Ella se rió. Mi padre me ha presentado a docenas de hombres, apropiados. Ricos. Poderosos. Aburridos. Ninguno me interesó. ¿Por qué no? Porque todos querían a la princesa. El título. La conexión con mi padre. Nadie me quería a mí. Hizo una pausa, luego me miró directamente. ¿Y tú, Dante? ¿Alguna vez has amado a alguien? La pregunta me tomó por sorpresa. No, admití. En mi mundo, el amor es peligroso. Es una debilidad que los enemigos pueden explotar. Eso es triste. Es realidad. No, es una elección. Elegiste vivir de esa manera. Pero no tiene que ser así para siempre. Sus palabras se quedaron conmigo. Esa noche, no pude dormir. Seguía pensando en lo que dijo. ¿Era el amor realmente una elección? ¿Podía elegir vivir de manera diferente? Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Y mientras más tiempo pasaba con Isabella, más me daba cuenta de algo aterrador. Me estaba enamorando de ella. Pero no podía decírselo. No podía arriesgarme a eso. Porque si mis enemigos descubrían que me importaba alguien, la usarían en mi contra. Así que mantuve mis sentimientos en secreto. Pero Marco estaba notando cosas. Una noche, me siguió. Me vio entrar a la cafetería. Me vio hablar con Isabella. Me vio sonreír de una manera que nunca sonreía con nadie más. Al día siguiente, me confrontó. Así que es verdad, dijo. Estás enamorado de ella. No sé de qué hablas. No me mientas, Dante. Te vi. La forma en que la miras. La forma en que hablas con ella. ¿Estás enamorado? No respondí. ¿Sabes quién es ella?, preguntó. Sí. ¿Y no te importa que sea la hija del rey? El mismo rey que podría destruirnos si quisiera. El rey no sabe sobre nosotros. Todavía no. Pero ¿qué pasa cuando lo descubra? ¿Qué pasa cuando todos lo descubran? ¿Crees que la gente te respetará cuando sepan que estás sirviendo café y cortejando a la realeza? No la estoy cortejando. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estoy aprendiendo. ¿Aprendiendo qué? ¿A ser débil? ¿A ser suave? Aprendiendo a ser humano. Marco sacudió la cabeza. Te estás perdiendo a ti mismo, Dante. El hombre que conocí, el hombre que temía, ese hombre nunca habría hecho esto. Ese hombre habría tomado lo que quería y no se habría disculpado por ello. Tal vez ese hombre estaba equivocado. O tal vez estés equivocado ahora. Se fue, dejándome solo con mis pensamientos. Pero tenía razón sobre una cosa. Estaba cambiando. Y ese cambio estaba causando problemas. Otros miembros de mi organización comenzaron a cuestionar mi liderazgo. Pensaban que me estaba volviendo suave. Débil. Hubo susurros. Reuniones a las que no me invitaban. Miradas que no podía descifrar. Algo estaba pasando. Pero no sabía qué. Entonces, una noche, todo se vino abajo. Estaba en mi oficina, revisando cuentas, cuando Ángelo entró corriendo. Dante, tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema? Marco. Ha estado teniendo reuniones secretas con Víctor Molina. Mi sangre se enfrió. Víctor Molina era mi rival más grande. Habíamos estado en guerra fría durante años. Si Marco estaba hablando con él. ¿Estás seguro? Completamente. Tengo fotos. Grabaciones.
Han estado planeando algo. Me mostró la evidencia. Marco y Víctor, reuniéndose en restaurantes discretos. Intercambiando documentos. Hablando en voz baja. ¿Qué están planeando?, pregunté. No lo sé todavía. Pero sea lo que sea, no es bueno. Debería haber actuado de inmediato. Debería haber confrontado a Marco. Pero una parte de mí no quería creerlo. Marco era mi mano derecha. Mi hermano en todo menos en sangre. Lo conocía desde hacía 10 años. ¿Realmente me traicionaría? Decidí esperarlo. Ver qué hacía. Darle el beneficio de la duda. Ese fue mi error. Porque mientras esperaba, Marco estaba ejecutando su plan. Una semana después, Isabella me llamó, frenética. Dante, necesito verte. Ahora. ¿Qué pasa? Solo ven. Es urgente. Fui a su apartamento. Cuando abrió la puerta, se veía asustada. ¿Qué pasó?, pregunté. Alguien me envió esto. Me entregó un sobre. Dentro había fotos. Fotos de nosotros dos. En la cafetería. Hablando. Riendo. Claramente cercanos. Y adjunta había una nota. El rey debería saber con quién está pasando tiempo su hija. Mi corazón se hundió. ¿Quién te envió esto? No lo sé. Pero Dante, si mi padre ve estas fotos. No dejará que eso pase. ¿Cómo vas a detenerlo? No tenía respuesta. Esa noche, mientras conducía a casa, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Hola. Hola, Dante. Era la voz de Víctor. ¿Cómo conseguiste este número? Tengo mis formas. Escucha, necesitamos hablar. Cara a cara. No tengo nada que decirte. Oh, creo que sí. Especialmente sobre tu pequeño romance con la princesa. Mi estómago se revolvió. ¿Qué quieres? Una reunión. Mañana por la noche. Ven solo. O las fotos van al rey. Colgó. Me quedé sentado en mi auto, con la cabeza dando vueltas. Esto era una trampa. Obviamente. Pero no tenía elección. Si el rey descubría sobre Isabella y yo, me mataría. Y tal vez la castigaría a ella también. No podía dejar que eso sucediera. Al día siguiente por la noche, fui a la reunión. Era en un almacén abandonado en el lado industrial de la ciudad. Víctor estaba allí. Con 20 hombres armados. Y Marco estaba a su lado. Todo cobró sentido. Hola, Dante, dijo Víctor. Gracias por venir. ¿Qué es esto? Esto es un cambio de poder. Verás, Marco y yo hemos llegado a un acuerdo. Él me ayuda a tomar control de tu organización, y yo le doy una parte generosa. Miré a Marco. ¿Por qué? Porque te volviste débil, dijo sin emoción. Porque la mafia no es lugar para hombres que sirven café y se enamoran de princesas. Porque alguien tenía que hacer lo correcto. ¿Lo correcto? Traicionarme. No es traición. Es supervivencia. Nuestro imperio estaba colapsando bajo tu nuevo liderazgo compasivo. Alguien tenía que salvarlo. Víctor sonrió. Y ahora, Dante, vas a firmar todo. Tu dinero. Tus propiedades. Tus negocios. Todo me pertenecerá. Y a cambio, no enviaré las fotos al rey. ¿Y si me niego? Entonces mueres aquí. Ahora. Y las fotos van al rey de todos modos. Al menos si firmas, vives. Y tal vez, solo tal vez, Isabella no sufre las consecuencias. Estaba atrapado. Completamente atrapado. Me senté en esa silla fría en el almacén, rodeado de armas, y me di cuenta de algo horrible. Todo lo que había construido durante 10 años estaba a punto de ser arrebatado en una sola noche. Y era mi culpa. Mi culpa por confiar en Marco. Mi culpa por bajar la guardia. Mi culpa por pensar que podía cambiar sin consecuencias. Estás tardando mucho en decidir, dijo Víctor, mirando su reloj. Tienes 60 segundos. No puedo firmar algo que no he leído, dije, tratando de ganar tiempo. Claro que puedes. Confía en mí. Todo está en orden. Tu imperio cambia de manos. Simple. Marco puso una pila de documentos frente a mí.
Contratos. Transferencias de propiedad. Acceso a cuentas bancarias. Firma, ordenó. Mis manos temblaban. No de miedo. De rabia. ¿Sabes qué es lo peor de esto? Dije, mirando a Marco. No es que me estés traicionando. Es que pensé que eras mi amigo. Pensé que eras mi hermano. Los negocios no tienen hermanos, respondió. Solo tiene ganadores y perdedores. Y tú elegiste ser un perdedor cuando decidiste jugar a ser un santo. Así que esto es porque cambié. Porque intenté ser mejor. Esto es porque olvidaste quién eres. Dante Rossi no sirve café. Dante Rossi no se enamora. Dante Rossi toma lo que quiere y destruye a quien se interpone. Ese Dante Rossi estaba solo. Ese Dante Rossi estaba vacío. Pero ese Dante Rossi tenía poder. Y el poder es todo. Miré los documentos. Si firmaba, perdía todo. Si no firmaba, moría. Y de cualquier manera, Isabella sufriría. No tenía opción real. Con la mano temblorosa, tomé la pluma. Decisión inteligente, dijo Víctor. Firmé el primer documento. Luego el segundo. Luego el tercero. Con cada firma, sentía como si estuviera firmando mi propia sentencia de muerte. Finalmente, llegué al último documento. La transferencia completa de todas mis cuentas bancarias. Este también, dijo Víctor. Pero antes de que pudiera firmar, escuché algo. Sirenas. Las luces rojas y azules llenaron el almacén. ¿Qué demonios?, gritó Víctor. La policía irrumpió por todas las puertas. Docenas de oficiales. Armas en alto. Todos al suelo. Ahora. Fue caos. Los hombres de Víctor intentaron resistir, pero estaban superados en número. En la confusión, miré alrededor buscando una salida. Y entonces la vi. Isabella. Estaba parada en la entrada, con guardias del palacio a su lado. Ella había llamado a la policía. Ella me había salvado. Víctor fue arrestado. Sus hombres fueron arrestados. Pero Marco escapó en la confusión. Cuando todo terminó, Isabella corrió hacia mí. ¿Estás bien?, preguntó, revisando si tenía heridas. Estoy bien. ¿Cómo supiste? Tus hombres. Ángelo me contactó. Me dijo que estabas en peligro. Que Marco te había tendido una trampa. Así que llamé a mi padre y pedí su ayuda. Tu padre sabe. Sabe todo. Sobre nosotros. Sobre lo que has estado haciendo. Sobre cómo has cambiado. Mi corazón se hundió. ¿Y qué dijo? Quiere verte. Mañana. En el palacio. No dormí esa noche. ¿Qué me haría el rey? ¿Me mataría por ver a su hija? ¿Me exiliaría? ¿Me encerraría? A la mañana siguiente, fui al palacio. Los guardias me escoltaron a la sala del trono. El rey estaba sentado allí, con Isabella a su lado. Dante Rossi, dijo su voz resonando en el gran salón. Nos volvemos a encontrar. Me arrodillé. Su Majestad. Levántate. No me gusta hablar con la coronilla de la gente. Me levanté, pero mantuve la cabeza baja. Mi hija me ha contado una historia interesante, comenzó. Sobre un jefe de la mafia que decidió cambiar. Que comenzó a servir café. Que eligió la bondad sobre la violencia. Que salvó la vida de ella no una, sino 2 veces. No dije nada. También me contó que te enamoraste de ella. Y que ella se enamoró de ti. Mi corazón latía fuerte. ¿Es esto cierto? Miré a Isabella. Ella asintió con aliento. Sí, Su Majestad, dije. Es verdad. Amo a su hija. Y sé que no soy digno de ella. Sé que soy un criminal. Sé que he lastimado personas. Pero estoy intentando cambiar. Estoy intentando ser mejor. ¿Y por qué debería creer que este cambio es real? ¿Cómo sé que no es solo un acto para acercarte a mi hija? No lo sabe, admití. Solo puedo mostrarle con el tiempo. Solo puedo probar con mis acciones que soy sincero. El rey se quedó en silencio durante un largo momento. Anoche, dijo finalmente, pudiste haber firmado esos documentos y vivir. Pudiste haber salvado tu vida. Pero en cambio, dudaste. ¿Por qué?
Porque firmar habría significado renunciar a todo lo que construí. Y aunque ese imperio fue construido sobre cosas malas, representaba años de mi vida. No podía simplemente regalarlo. Ni siquiera para salvar tu vida. Ni siquiera para eso. Interesante. La mayoría de los hombres elegirían la vida sobre el orgullo. No era orgullo, Su Majestad. Era principio. Levantó una ceja. Un jefe de la mafia hablando de principios. Incluso los criminales pueden tener principios. Él se rió. Fue un sonido inesperado. Tienes coraje, te lo concedo. Y mi hija claramente ve algo en ti que vale la pena salvar. Se levantó de su trono y caminó hacia mí. Aquí está mi decisión. No puedes estar con mi hija como jefe de la mafia. Ese hombre no es bienvenido en esta familia. Pero si realmente dejas atrás esa vida, si realmente te conviertes en un hombre honesto, entonces, tal vez puedas ser digno de ella algún día. Lo haré, prometí. Dejaré la mafia. Dejaré todo atrás. ¿Así de fácil? Simplemente dejarás un imperio que construiste durante 10 años. Por ella, sí. Isabella sonrió, con lágrimas en los ojos. Pero entonces el rey dijo algo que lo cambió todo. Sin embargo, hay un problema. Marco escapó anoche. Y según mis fuentes, está planeando venganza. No solo contra ti, sino contra Isabella también. Por arruinar su plan. Mi sangre se enfrió. ¿Dónde está? No lo sabemos. Se escondió. Pero conoces a Marco mejor que nadie. Sabes cómo piensa. Necesito que lo encuentres antes de que los encuentre a ustedes. Lo encontraré. Bien. Pero Dante, esto es importante. Cuando lo encuentres, no lo mates. Tráelo vivo. Quiero que enfrente justicia real. No venganza de la mafia. Era otra prueba. Podía ver eso. El rey me estaba pidiendo que hiciera algo que iba en contra de cada instinto que tenía. Marco me traicionó. Intentó destruirme. Por el código de la mafia, merecía morir. Pero el rey me pedía que fuera mejor que eso. Entiendo, dije. Lo traeré vivo. Bien. Tienes una semana. Después de eso, mis hombres se harán cargo. Salí del palacio con una misión. Encontrar a Marco. Pero no matarlo. Traerlo a la justicia. Pasé los siguientes 3 días usando todos mis contactos, todas mis fuentes, cada truco que conocía. Finalmente, Ángelo descubrió algo. Marco está escondiéndose en una casa segura en las afueras de la ciudad, dijo. Está planeando huir del país mañana por la noche. Está solo. Tiene 2 guardaespaldas. Pero Dante, hay algo más. Ha estado haciendo llamadas. Amenazas. Dice que si no puede tenerte a ti, tendrá a Isabella. La rabia explotó en mi pecho. ¿Dónde está la casa segura? Ángelo me dio la dirección. ¿Vas solo?, preguntó. Sí. Eso es estúpido. Probablemente. Pero es lo que tengo que hacer. Esa noche, conduje hasta la casa segura. Era un edificio pequeño, aislado, rodeado de árboles. Me acerqué silenciosamente. Podía ver luces adentro. Sombras moviéndose. Tenía un arma. Podría haber irrumpido, disparado a todos, tomado a Marco por la fuerza. Ese era el viejo Dante. Pero necesitaba ser el nuevo Dante. En cambio, toqué la puerta. Los guardaespaldas la abrieron, con armas apuntándome. Estoy aquí para hablar con Marco, dije, con las manos arriba. Solo hablar. ¿Estás loco?, dijo uno de los guardias. Probablemente. Pero dile que estoy aquí. Déjalo decidir si quiere hablar. Esperaron. Luego uno de ellos fue adentro. 1 minuto después, Marco apareció en la puerta. Dante, dijo, sorprendido. No esperaba verte aquí. Necesitamos hablar. ¿Viniste solo? Sí. Eso fue estúpido. Sigue escuchando eso. Él sonrió. Entra. Pero si intentas algo, mis hombres te matarán. Entendido. Entré. La casa era pequeña. Sucia.
Nada como los lugares lujosos a los que Marco estaba acostumbrado. Nos sentamos uno frente al otro. ¿Por qué estás aquí?, preguntó. Para entender. ¿Por qué lo hiciste, Marco? ¿Por qué me traicionaste? Él se rió amargamente. Ya te lo dije. Te volviste débil. No, esa no es la verdad real. Hay algo más. Se quedó en silencio por un momento. Luego suspiró. ¿Quieres la verdad? Te tenía envidia. ¿Envidia? Sí. Envidia de que pudieras cambiar. Envidia de que pudieras encontrar algo más allá de este mundo de mierda. Envidia de que tuvieras a alguien como Isabella que te amara. Se levantó y caminó hacia la ventana. Toda mi vida, he sido la mano derecha de alguien. Primero de tu padre. Luego de ti. Siempre el segundo. Nunca el primero. Y cuando finalmente tuve la oportunidad de ser el jefe, de tener el poder, ¿qué hice? Lo arruiné. Porque soy un idiota. No tienes que huir, dije. Puedes entregarte. Enfrentar la justicia. Empezar de nuevo. ¿Como tú? ¿Servir café y enamorarme de una princesa? No todos somos tan afortunados, Dante. No es suerte. Es elección. Tal vez para ti. Pero para mí, es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Él se volvió hacia mí, con lágrimas en los ojos. Fui yo quien envió esas fotos al rey. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Las fotos de ti e Isabella. Yo las envié. Pensé que arruinaría tu vida. Pensé que el rey te mataría. Pero en cambio, él te perdonó. Porque eres tú. Porque de alguna manera siempre encuentras la manera de salir adelante. Se sentó de nuevo, derrotado. Lo siento, Dante. Siento todo. Era el momento de la verdad. Podría haberlo atacado. Podría haberlo golpeado por todo lo que hizo. Pero en cambio, hice algo diferente. Le extendí mi mano. Ven conmigo. Voluntariamente. Enfrenta la justicia. Y tal vez, solo tal vez, puedas encontrar tu propio camino hacia la redención. Él miró mi mano durante un largo momento. Luego, lentamente, la tomó. Está bien, dijo. Está bien. Esa noche, llevé a Marco al palacio. No encadenado. No golpeado. Solo un hombre caminando voluntariamente hacia su destino. El rey estaba impresionado. Lo trajiste vivo, dijo. Y sin violencia. Estoy sorprendido. Estoy tratando de ser mejor, Su Majestad. Y lo estás logrando. Marco fue llevado a la custodia. Enfrentaría juicio. Cárcel. Pero tendría la oportunidad de cambiar. Esa noche, Isabella y yo nos sentamos en el jardín del palacio. Lo hiciste, dijo. Realmente has cambiado. No podría haberlo hecho sin ti. No, Dante. Lo hiciste tú solo. Yo solo te mostré que era posible. La besé. Fue nuestro primer beso real. Y fue perfecto. Te amo, le dije. Yo también te amo. Y por primera vez en mi vida, sentí que todo estaría bien. Pero no sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir. La traición de Marco fue solo el comienzo de mi caída. A la mañana siguiente, desperté en una celda fría y húmeda. No era una cárcel normal. Era peor. Era un lugar secreto que la organización de Víctor usaba para interrogatorios. Me dolía todo. Mi cara estaba hinchada. Tenía costillas rotas. Pero el dolor físico no era nada comparado con el dolor en mi corazón. Marco. Mi hermano. Mi mano derecha. Me había traicionado. ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto? ¿Cuántas de nuestras conversaciones habían sido mentiras? La puerta de metal se abrió y Víctor entró. Pero no estaba solo. Marco venía detrás de él, sonriendo. Buenos días, jefe, dijo Marco con burla. ¿Cómo dormiste? No respondí. Solo lo miré con odio puro. ¿Nada que decir? Eso no es típico de ti, Dante. Siempre tenías algo que decir. Víctor se sentó en una silla frente a mí. Déjame explicarte tu situación, dijo. Todas tus propiedades ahora me pertenecen. Todos tus negocios están bajo mi control.
Todos tus hombres ahora trabajan para mí. Y pronto, todo el dinero en tus cuentas será transferido a las mías. No puedes acceder a mis cuentas, dije, mi voz ronca. Marco se rió. ¿Recuerdas toda esa información que te pedí que me dieras hace 6 meses? ¿Las claves de seguridad? ¿Los códigos de acceso? Dijiste que era para respaldo en caso de emergencia. Bueno, esto es una emergencia. Me había jugado perfectamente. Durante meses, había estado preparando esto. Y yo, confiando en él como un idiota, le había dado todo lo que necesitaba. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué hiciste esto? Marco se inclinó hacia mí, su rostro a centímetros del mío. Porque estabas débil. Porque te enamoraste de esa estúpida princesa y olvidaste quién eras. Porque dejaste de ser el Dante Rossi que yo respetaba y te convertiste en un sirviente de café patético. Así que esto es porque cambié. Esto es porque te volviste inútil. En nuestro mundo, Dante, la debilidad te mata. Y tú elegiste la debilidad. Víctor intervino. Tengo que admitir, Dante, estoy impresionado. Construiste un imperio sólido. Me tomó años averiguar cómo derribarte. Pero entonces empezaste a actuar extraño. Trabajando en cafeterías. Siendo amable con la gente. Marco se acercó a mí y me ofreció un trato. Y aquí estamos. ¿Qué van a hacer conmigo?, pregunté. Esa es la pregunta, ¿no es así?, dijo Víctor. Podría matarte ahora mismo. Sería fácil. Pero eso sería aburrido. Creo que primero te quitaré todo. Tu dinero. Tu poder. Tu reputación. Y cuando no te quede nada, cuando estés completamente destruido, entonces te dejaré ir. Para que vivas el resto de tu vida sabiendo que lo perdiste todo. Se levantó y caminó hacia la puerta. Disfruta tu nueva vida, Dante. Será muy diferente de la anterior. Me dejaron allí durante 3 días. No había comida. Solo agua sucia. Nadie venía a verme. Nadie hablaba conmigo. Estaba completamente solo. En esos 3 días, toqué fondo. No solo físicamente, sino mentalmente. Todos los demonios de mi pasado vinieron a visitarme. Todas las personas a las que había lastimado. Todas las vidas que había destruido. Mi padre me había enseñado que el poder era todo. Pero ahora no tenía poder. Y me di cuenta de algo terrible. No sabía quién era sin él. Toda mi identidad estaba construida alrededor de ser el jefe. De ser temido. De ser respetado. Pero ahora no era nadie. Al tercer día, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez era solo Marco. Tengo buenas noticias, dijo. Víctor decidió dejarte ir. Todas las transferencias de dinero están completas. Todos los negocios han sido transferidos. Ya no eres una amenaza. Entonces, ¿por qué estás aquí? Para darte esto. Me lanzó una bolsa de plástico. Dentro había ropa vieja y sucia. Y $20. Es todo lo que te queda en el mundo, Dante. $20 y ropa de segunda mano. Bienvenido a la pobreza. Se rió y se fue. 2 guardias vinieron, me desvistieron, me golpearon una última vez por diversión, y me dejaron en el callejón detrás de un edificio abandonado en el peor barrio de la ciudad. Estaba roto. Sangrando. Solo. Y por primera vez en mi vida, lloré. No lloré cuando murió mi madre. No lloré cuando murió mi padre. Pero ahora, solo y destruido, finalmente me quebré. Me quedé en ese callejón durante horas. Quería morir. Quería que todo terminara. Pero entonces escuché una voz. Señor. Está bien. Levanté la vista. Era una mujer sin hogar. Vieja. Delgada. Sucia. Déjame en paz, murmuré. Estás herido. Necesitas ayuda. No puedes ayudarme. Nadie puede. Pero ella no se fue. En cambio, se sentó a mi lado. Todos pasan por momentos difíciles, dijo. Yo solía tener una familia. Una casa. Un trabajo. Pero lo perdí todo. Pensé que mi vida había terminado. Pero todavía estoy aquí. Todavía lucho. Porque mientras tengas aliento, tienes una oportunidad. No dije nada. Pero sus palabras se quedaron conmigo.
Finalmente, me levanté. Me puse la ropa que Marco me había dado. Y caminé. No sabía a dónde ir. No tenía casa. No tenía amigos. No tenía nada. Entonces pensé en Isabella. Pero no podía ir a ella. No así. No roto y destruido. Ella merecía algo mejor. Pasé esa noche en un refugio para personas sin hogar. Fue la primera vez en mi vida que dormí con extraños, en una cama dura, con una manta delgada. Fue humillante. Fue devastador. Pero también fue revelador. Todas las personas en ese refugio tenían historias. Historias de pérdida. De traición. De mala suerte. Y sin embargo, todavía luchaban. Todavía se levantaban cada mañana. Todavía buscaban trabajo. Todavía tenían esperanza. Si ellos podían hacerlo, ¿por qué no yo? Durante las siguientes semanas, viví en las calles. Busqué comida en la basura. Pedí dinero. Dormí en parques. Era el infierno. Pero también fue mi salvación. Porque en esas calles, aprendí lo que significaba realmente no tener nada. Aprendí humildad. Aprendí gratitud. Aprendí que la vida no se trataba de cuánto poder tenías, sino de cuánto podías resistir. Un día, estaba sentado afuera de una tienda, pidiendo dinero, cuando alguien se detuvo frente a mí. Levanté la vista. Era Isabella. Mi corazón se detuvo. Ella me miró, sus ojos llenos de lágrimas. Dante susurró. Te he estado buscando por todas partes. No deberías verme así, dije, avergonzado. No me importa cómo te veas. Me importas tú. Se arrodilló a mi lado y me abrazó. Fue el primer contacto humano real que había tenido en semanas. Y me quebré de nuevo. Lloré en sus brazos como un niño. Lo siento, dije entre sollozos. Lo siento mucho. SHH, dijo ella, acariciando mi cabello. No tienes que disculparte. Solo déjame ayudarte. Isabella me llevó a su apartamento. Me dio comida. Ropa limpia. Un lugar para bañarme. Pero lo más importante, me dio algo que había perdido: esperanza. ¿Qué pasó?, preguntó después de que me calmé. Le conté todo. La traición de Marco. La toma de control de Víctor. Cómo perdí todo. Ella escuchó en silencio, sin juzgar. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó cuando terminé. No lo sé. No tengo nada. No soy nada. Eso no es verdad. Todavía eres Dante. Y el Dante que conozco es fuerte. Es capaz. Es bueno. ¿Bueno? He matado personas. Isabella. He destruido vidas. No soy bueno. Eras esas cosas. Pasado. Pero has cambiado. Te vi cambiar. Vi bondad en ti. Vi compasión. Vi a un hombre que renunció a su billetera para protegerme. Eso fue una vez. Un momento de debilidad. No fue debilidad. Fue fuerza. Fue el hombre real que estabas escondiendo debajo de toda esa armadura. Me miró directamente a los ojos. Tienes una elección ahora, Dante. Puedes quedarte roto. Puedes aceptar que tu vida ha terminado. Puedes esconderte en la vergüenza. O puedes luchar. Puedes reconstruirte. Puedes convertirte en el hombre que sé que puedes ser. ¿Y cómo se supone que haga eso? No tengo dinero. No tengo conexiones. No tengo nada. Tienes a mí. Esas 3 palabras cambiaron todo. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué me ayudarías? Te golpeé. Te lastimé. Porque veo tu potencial. Porque creo en las segundas oportunidades. ¿Y por qué? Hizo una pausa. Porque me importas. Mi corazón latió más fuerte. Isabella, no puedo pedirte que hagas esto. Tu padre ya me advirtió. Si me acerco a ti de nuevo. Mi padre no controla mi vida. Yo elijo con quién paso mi tiempo. Y te elijo a ti. Pero no tengo nada que ofrecerte. No quiero tu dinero o tu poder. Nunca los quise. Quiero a ti. Al verdadero tú. Al hombre que sirve café. Al hombre que dio su billetera para protegerme. Al hombre que está sentado frente a mí ahora, vulnerable y honesto. Nunca nadie me había visto así.
Nunca nadie había querido verme así. No sé si puedo hacer esto, admití. No sé si puedo reconstruir mi vida. No tienes que hacerlo solo. Yo te ayudaré. Pero primero, tienes que tomar una decisión. ¿Quieres seguir siendo una víctima? ¿O quieres convertirte en un victorioso? Esa pregunta resonó en mi mente durante días. ¿Quedarse roto o luchar? ¿Aceptar la narrativa o reescribirla? ¿Esconderse en la vergüenza o pararse en la verdad? ¿Permanecer como víctima o convertirse en victorioso? Finalmente, tomé mi decisión. Quiero luchar, dije. Quiero reconstruir. Pero no quiero volver a ser quien era. Quiero ser alguien mejor. Isabella sonrió. Entonces empecemos. Durante las siguientes semanas, Isabella me ayudó a reconstruir mi vida desde cero. Primero, me consiguió un trabajo real. No en la cafetería donde había trabajado antes, sino en un restaurante más grande. Empecé como lavaplatos. El trabajo más bajo. Pero lo acepté con gratitud. Segundo, me ayudó a encontrar un apartamento pequeño. Nada elegante. Solo una habitación con una cama y una cocina pequeña. Pero era mío. Y lo apreciaba más que cualquier mansión que había tenido. Tercero, me ayudó a reconectarme con mi humanidad. Pasábamos las tardes juntos. Hablábamos. Reíamos. Ella me contaba sobre su infancia en el palacio. Yo le contaba sobre mi infancia en las calles. Y lentamente, muy lentamente, comencé a sanar. Pero la curación no fue fácil. Había noches en las que despertaba gritando, reviviendo las palizas. Había días en los que quería rendirme, volver a las calles, dejar que el mundo me tragara. Pero Isabella siempre estaba allí. No estás solo, me decía. Ya no tienes que hacer esto solo. Un día, mientras trabajaba en el restaurante, un cliente reconocido entró. Su nombre era Eduardo Salazar. Era un empresario exitoso, dueño de varias compañías legítimas. Me reconoció de inmediato. Dante Rossi, dijo, sorprendido. ¿Qué estás haciendo lavando platos? Ganándome la vida honestamente, respondí. Él se rió. Nunca pensé que vería el día. Escuché lo que pasó. Marco y Víctor te destruyeron. Sí. ¿Y no vas a vengarte? Esa pregunta me detuvo. Hace unos meses, mi respuesta habría sido obvia. Venganza. Siempre venganza. Pero ahora. No, dije. La venganza es el camino antiguo. Estoy buscando un camino nuevo. Eduardo me estudió durante un largo momento. Interesante. Tengo una propuesta para ti. Necesito a alguien con tu conjunto de habilidades, pero usadas para fines legales. Seguridad. Gestión de riesgos. Protección. Pagaría bien. Mucho mejor que lavar platos. ¿Por qué me ofrecerías eso? Porque creo que la gente puede cambiar. Y porque necesito a alguien que entienda cómo piensan los criminales para protegerme de ellos. Interesado. No respondí de inmediato. Le dije que necesitaba pensarlo. Esa noche, hablé con Isabella sobre la oferta. ¿Qué piensas?, pregunté. Creo que es una gran oportunidad. Pero la pregunta es, ¿estás listo? No lo sé. Parte de mí quiere aceptar. Es dinero real. Un futuro real. Pero otra parte tiene miedo de que si vuelvo a ese mundo, incluso legalmente, me convierta en quien era. No lo harás, dijo ella con confianza. Porque ahora sabes la diferencia. Conoces ambos caminos. Y elegirás el correcto. Su fe en mí era inquebrantable. Y me hacía querer ser el hombre que ella creía que era. Acepté la oferta de Eduardo. Empecé a trabajar para él como consultor de seguridad. Mi trabajo era identificar riesgos, prevenir amenazas y proteger sus negocios de elementos criminales. Era perfecto. Usaba todo lo que sabía sobre el inframundo, pero para proteger en lugar de destruir. Y era bueno en eso. Muy bueno. En 6 meses, había ayudado a Eduardo a prevenir 3 intentos importantes de extorsión, detener 2 robos planeados y asegurar todos sus negocios. Él estaba impresionado. Tan impresionado que me hizo su jefe de seguridad. El dinero empezó a llegar. No como antes, no millones ilegales, pero era honesto. Ganado. Merecido.
Compré un mejor apartamento. Compré ropa decente. Empecé a reconstruir mi vida. Pero lo más importante, empecé a reconstruir mi alma. Isabella y yo nos acercamos más. Lo que comenzó como amistad se convirtió en algo más profundo. Una noche, después de la cena, la miré a los ojos y le dije algo que nunca había dicho antes. Te amo. Ella sonrió, con lágrimas en los ojos. Yo también te amo. Fue el momento más feliz de mi vida. Pero nuestra felicidad estaba a punto de ser probada. Porque Marco y Víctor habían escuchado sobre mi éxito. Y no les gustaba. 6 meses después de comenzar mi nueva vida, Eduardo me invitó a un gran evento de negocios. Era una gala benéfica en el hotel más lujoso de la ciudad. Todos los empresarios importantes estarían allí. Políticos. Celebridades. Y el rey de la ciudad sería el invitado de honor. Quiero que vengas, dijo Eduardo. Eres parte de mi equipo ahora. Es hora de que la gente vea quién eres realmente. Estaba nervioso. Regresar a ese mundo, incluso como hombre legítimo, era aterrador. Pero Isabella me animó. Estarás bien, dijo. Y estaré allí contigo. Mi padre me pidió que asistiera. La noche de la gala llegó. Me puse un traje elegante, el primero que había usado en meses. Miré mi reflejo en el espejo. Me veía diferente. Más limpio. Más en paz. Pero también más fuerte. Llegué al hotel con Eduardo. El salón de baile estaba lleno de gente. Música. Champán. Conversaciones. Y entonces los vi. Marco y Víctor. Estaban allí, vestidos con trajes caros, hablando con empresarios, actuando como si fueran legítimos. Mi sangre hirvió. Todos mis viejos instintos gritaron venganza. Pero respiré profundo y me calmé. Esto no era el momento. No el lugar. Eduardo notó mi tensión. ¿Los conoces?, preguntó. Sí. Son los hombres que me traicionaron. ¿Quieres que los saque? No. Déjalos estar. No vale la pena. Pero Marco me había visto. Caminó hacia mí con una sonrisa arrogante. Dante, dijo. Qué sorpresa verte aquí. Escuché que estabas lavando platos. Las cosas cambian. Aparentemente. Bonito traje. Eduardo te lo compró. Lo compré yo mismo. Con dinero honesto. Marco se rió. ¿Dinero honesto? ¡Qué lindo! ¿Y cómo está esa princesita tuya? Todavía está jugando a ser mesera. Déjala fuera de esto. Oh, toqué un nervio. Mira, Dante, no tengo nada contra ti. Lo que pasó fue solo negocios. ¿Entiendes eso, verdad? Entiendo que me traicionaste. Entiendo que robaste todo lo que construí. Y entiendo que algún día enfrentarás las consecuencias. ¿Consecuencias? ¿De quién? ¿Tuyas? Por favor. No eres nadie ahora. Solo un empleado glorificado. Antes de que pudiera responder, una voz interrumpió. Creo que subestimas a Dante. Era el rey. Todos en la sala se voltearon. El rey había estado escuchando. Marco palideció. Su Majestad, tartamudeó. Yo no. Silencio, ordenó el rey. No me hables. Has perdido ese privilegio. Se volvió hacia mí. Dante Rossi. Tenemos mucho que discutir. Mi corazón latía fuerte. ¿Qué iba a pasar ahora? El rey me llevó a una sala privada. Isabella estaba allí, junto con varios guardias. Siéntate, dijo el rey. Me senté. Sé lo que pasó hace 6 meses, comenzó. Sé que fuiste traicionado. Sé que perdiste todo. Y sé que has estado reconstruyendo tu vida. Sí, Su Majestad. También sé que has estado viendo a mi hija. Mi estómago se hundió. Padre, interrumpió Isabella. Ya hablamos de esto. Silencio, Isabella. Esto es entre Dante y yo. Él se volvió hacia mí de nuevo. Cuando te abofeteaste a mi hija, debería haberte matado. Pero ella pidió clemencia. Dijo que veía algo en ti. Pensé que estaba siendo tonta. Pero ahora veo que tenía razón. ¿Qué quiere decir? Has cambiado. Realmente has cambiado. Y eso es raro.
La mayoría de los hombres en tu posición volverían a la violencia. Buscarían venganza. Pero tú elegiste un camino diferente. Solo estoy tratando de ser mejor. Y lo estás logrando. Eduardo habla muy bien de ti. Dice que eres el mejor jefe de seguridad que ha tenido. Dice que has salvado su negocio varias veces. Solo hago mi trabajo. Es más que eso. Y por eso, he decidido darte algo. Chasqueó sus dedos. Un guardia trajo una caja grande. El rey la abrió. Dentro había archivos. Grabaciones. Documentos. ¿Qué es esto?, pregunté. Evidencia. Durante los últimos 6 meses, he estado investigando a Marco y Víctor. Fraude. Lavado de dinero. Extorsión. Asesinato. Todo está aquí. Suficiente para enviarlos a prisión por el resto de sus vidas. Me quedé sin aliento. ¿Por qué me da esto? Porque mereces justicia. Porque mi hija te ama. Y porque necesito saber si realmente has cambiado. No entiendo. Esta evidencia es tuya. Puedes hacer lo que quieras con ella. Puedes dársela a la policía y dejar que la justicia siga su curso. O puedes usarla para destruirlos tú mismo. La elección es tuya. Era una prueba. La prueba final. Miré a Isabella. Ella me miraba con confianza. Luego miré la evidencia. Todo lo que necesitaba para destruir a Marco y Víctor estaba ahí. Podría hacerlos pagar por todo lo que me hicieron. Pero entonces recordé quién era ahora. Recordé el camino que había elegido. Denla a la policía, dije. Quiero que enfrenten justicia real. No venganza. Justicia. El rey sonrió. Respuesta correcta. Se levantó y extendió su mano. La estreché. Tienes mi bendición, dijo. Para continuar viendo a mi hija. Para construir tu vida. Para ser el hombre que sé que puedes ser. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Gracias, Su Majestad. No me agradezcas. Agradece a Isabella. Ella nunca dejó de creer en ti. Esa noche, la evidencia fue entregada a la policía. A la mañana siguiente, Marco y Víctor fueron arrestados. Toda la gala fue testigo. Toda la ciudad se enteró. El imperio que habían construido sobre mi traición se derrumbó en horas. Y yo no sentí satisfacción. No sentí triunfo. Solo sentí paz. Porque finalmente entendí algo. El verdadero poder no viene de controlar a otros. Viene de controlarte a ti mismo. 3 meses después de los arrestos de Marco y Víctor, mi vida era irreconocible. Eduardo me ascendió de nuevo. Ahora era socio en su compañía de seguridad. Tomábamos decisiones juntos. Compartíamos ganancias. Compré una casa bonita. Nada demasiado lujoso, pero cómodo. Un lugar donde podía sentirme seguro. Y lo más importante, Isabella y yo nos comprometimos. La propuesta fue simple. No grande. No cara. Solo nosotros dos, en la cafetería donde todo comenzó, donde aprendí lo que significaba servir en lugar de controlar. Me arrodillé con un anillo simple y le pregunté si se casaría conmigo. Ella lloró y dijo que sí. El rey nos dio su bendición. Incluso ofreció pagar una boda enorme en el palacio. Pero declinamos. Queríamos algo pequeño. Íntimo. Solo familia cercana y amigos. La boda fue perfecta. Simple pero hermosa. Isabella estaba radiante. Yo estaba nervioso pero feliz. Cuando el sacerdote dijo, puede besar a la novia, la besé como si fuera la última vez. Porque sabía lo afortunado que era de tenerla. La recepción fue en el mismo restaurante donde una vez la había abofeteado. El dueño había decorado todo bellamente. Todas las personas a las que habíamos servido juntos en la cafetería vinieron. Roberto, el anciano que perdió a su esposa. Carmen, la estudiante de enfermería. Decenas de otros. Era una celebración no solo de nuestro amor, sino de todo el viaje. Durante el brindis, Eduardo se levantó. Conocí a Dante hace un año, dijo. Estaba en su punto más bajo. Roto. Sin esperanza. Pero tenía algo que muchas personas no tienen, la voluntad de cambiar. Y en este último año, he visto una transformación que pensé que era imposible.
Dante pasó de ser uno de los hombres más temidos de la ciudad a uno de los más respetados. Y todo porque eligió un camino diferente. Todos aplaudieron. Luego fue el turno del rey. Cuando Dante golpeó a mi hija hace 1 año y medio, quería matarlo, dijo. Pero Isabella me pidió que le diera una oportunidad. Y ella tenía razón. Dante no solo cambió. Se transformó. Y al hacerlo, nos enseñó a todos nosotros algo importante. Que nunca es demasiado tarde para elegir ser mejor. Más aplausos. Finalmente, me levanté. No soy bueno con las palabras, comencé. Toda mi vida, usé el poder en lugar de palabras. El miedo en lugar de amor. Pero Isabella me enseñó algo. Me enseñó que el verdadero poder viene de la bondad. Que el verdadero respeto viene de servir. Y que el verdadero amor requiere vulnerabilidad. Miré a Isabella. Me salvaste. En todos los sentidos en que una persona puede salvar a otra. Me mostraste quién podía ser. Y pasaré el resto de mi vida tratando de ser ese hombre. Ella lloró. Yo lloré. Todos lloraron. Fue el momento más feliz de mi vida. Después de la boda, Isabella y yo pasamos nuestra luna de miel no en un resort de lujo, sino viajando a diferentes ciudades, trabajando en comedores de beneficencia, ayudando a personas sin hogar, haciendo una diferencia. Porque eso era lo que queríamos hacer con nuestras vidas. No acumular riqueza. No buscar poder. Solo ayudar a las personas. 6 meses después de la boda, Isabella quedó embarazada. Cuando nació nuestro hijo, lo llamamos Giovanni, en honor a mi padre. Pero prometí que nunca criaría a mi hijo de la manera en que mi padre me crió. Le enseñaría bondad. Compasión. Empatía. Le enseñaría que el verdadero poder viene de levantar a otros, no de derribarlos. En cuanto a Marco y Víctor, fueron condenados a 30 años de prisión cada uno. Todo su imperio fue desmantelado. Todo su dinero fue confiscado. Escuché que Marco intentó contactarme desde prisión. Quería disculparse. Quería perdón. Pensé en ello durante mucho tiempo. Finalmente, fui a visitarlo. Se veía diferente. Más viejo. Más delgado. Roto. Dante dijo cuando me vio. Gracias por venir. No vine a perdonarte, dije. Vine a decirte algo. ¿Qué? Que espero que uses este tiempo para cambiar. Para reflexionar sobre quién eras y quién podría ser. Porque si yo pude cambiar, tú también puedes. Él lloró. Lo siento mucho. Lo sé. Pero las disculpas no son suficientes. El cambio real requiere acción. Requiere tiempo. Requiere sacrificio. Espero que encuentres ese camino. Me levanté para irme. Dante llamó. ¿Alguna vez me perdonarás? Me detuve en la puerta. Tal vez. Algún día. Pero primero, necesitas perdonarte a ti mismo. Salí de la prisión sintiéndome más ligero. No porque lo perdonara, sino porque finalmente había dejado ir el odio. Hoy, 5 años después de que todo comenzó, tengo una vida que nunca pensé que fuera posible. Tengo un negocio exitoso. Tengo una familia hermosa. Tengo paz. Isabella y yo todavía trabajamos juntos. Abrimos varias cafeterías por toda la ciudad, todas diseñadas para dar empleos a personas que lo necesitan. Ex-convictos. Personas sin hogar. Jóvenes en riesgo. Les damos una oportunidad. Como Isabella me dio una oportunidad. Nuestro hijo tiene ahora 4 años. Es brillante. Amable. Curioso. Y nunca sabrá sobre el hombre que yo era antes. Solo conocerá al hombre que soy ahora. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que esa bofetada que le di a Isabella fue lo mejor que me pasó. Porque me destruyó. Y en esa destrucción, encontré la oportunidad de reconstruirme como alguien mejor. El viejo Dante Rossi está muerto. Y el nuevo Dante está vivo de maneras que nunca imaginé. Así que si estás escuchando esto y te encuentras en un lugar oscuro, si has cometido errores, si crees que es demasiado tarde para cambiar, déjame decirte algo. Nunca es demasiado tarde. Siempre puedes elegir un camino diferente. Siempre puedes reconstruir. Siempre puedes ser mejor. Solo necesitas el coraje para dar el primer paso. Y tal vez, solo tal vez, necesitas a alguien que crea en ti cuando no puedes creer en ti mismo.
Yo tuve a Isabella. ¿Quién será tu Isabella? Ahora, quiero agradecerte por quedarte conmigo en este viaje. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar, si te dio esperanza, por favor dale me gusta a este vídeo. Suscríbete al canal para más historias como esta. Comparte esto con alguien que necesite escuchar que el cambio es posible. Y déjame un comentario. Cuéntame tu historia. Cuéntame sobre una vez que tuviste que elegir entre el camino fácil y el camino correcto. Porque todos tenemos esas historias. Y todas merecen ser contadas. Hasta la próxima vez, recuerda, el verdadero poder no viene de controlar a otros. Viene de controlarte a ti mismo. Y el verdadero amor no viene de ser perfecto. Viene de ser honesto. Mi nombre es Dante Rossi. Y esta fue mi historia. Gracias por escuchar.